Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles este sábado lleno de muchas cosas que no existen, pero que nosotros vamos a ir escribiendo a medida que vaya transcurriendo el tiempo en él. Y mañana será el testimonio o la carpeta que guardará el testimonio de lo que hemos realizado. Un gusto saludarles. Vamos a continuar con los temas que tenemos pendientes en relación a lo que es el reglamento interior de la ley de servicio civil. Nos quedamos de las secretarías, es el tema. El artículo 16 dice expresamente que la secretaría del Consejo se integra con un secretario y el personal indispensable para su funcionamiento. Es obvio que se tiene que tener todo este equipo humano para poder ejercer las funciones que corresponden al Consejo de Servicio Civil realizar. Continúa la normativa diciendo que corresponde al secretario ejercer vigilancia sobre el personal administrativo del Consejo, el que actuará bajo sus órdenes, firmar las correspondencias que se le ordene y cumplir las demás funciones inherentes a su cargo. Esta es una obligación que corresponde al secretario cumplir, vigilar, cuidar, velar porque todo esto se ejecute de acuerdo a como está plasmado en ley. Quiero comentarles que esta responsabilidad es importante porque de eso depende de que se puedan aplicar otras normativas implícitas que deben de estar presentes siempre en cualquier profesión, que es la ética. En el artículo 18 continúa que para ser nombrado secretario se requiere ser hondureño por nacimiento, tener práctica judicial y de ser posible con conocimientos en administración de personal. Es decir, que el secretario debe de tener un conocimiento en relación al manejo de personal, como lo podríamos denominar en un departamento de talento humano, tener ese conocimiento de poder ejercer conocimiento previo en el manejo de personal para que pueda pues él distribuir y crear que mantenga la sinergia que corresponde para llevar a cabo los actos administrativos que corresponden realizar. El secretario es responsable ante el Consejo del cumplimiento de sus funciones y además de los inherentes a su cargo con las siguientes atribuciones: asistir a la oficina a las horas reglamentarias, llevar los libros de actas, los expedientes y documentos que se tramiten en el Consejo, así como los archivos del mismo. Ser el órgano de comunicación del Consejo con las personas interesadas en los asuntos que ante el mismo se tramitan. Practicar las diligencias que el Consejo ordene y aquellas otras que sean necesarias en el desempeño de su cargo y que se refieren a asuntos que se sometan a la consideración del Consejo. Extender con las formalidades de ley las certificaciones que sean solicitadas en asuntos en trámite o ya sea que hayan fenecido. En su carácter de jefe de personal administrativo del Consejo, organizar, dirigir las labores de la Secretaría, actuar como secretario del Tribunal ad hoc y las demás que establezca la Ley de Servicio Civil y sus reglamentos y las que le señala el Consejo. En los casos de ausencia temporal, impedimento o recusación del secretario, el Consejo designará a uno de los oficiales de la Secretaría para que lo sustituya. En su artículo 20 continúa la normativa expresando que de las sesiones que celebre el Consejo se levantarán actas circunstanciadas que firmará el presidente, demás miembros del Consejo y el secretario. Para el efecto se llevará el libro de actas debidamente autorizado. Anteriormente nos referimos a estos libros de actas y libros, otros libros donde dijimos anteriormente que se mantenía todo lo que era los fallos y trámites que había realizado el Consejo, si lo recuerdan.
Ahora hablaremos de lo que son las resoluciones. De las resoluciones del artículo 21 hasta el artículo 29. Las resoluciones del Consejo son de dos clases, de trámite y las definitivas o que resuelven el asunto principal. Cuando hablamos de las de trámite son de las que se están llevando en curso, algún trámite y que va en proceso. También están las que resuelven el asunto, son las que dan por concluido un trámite y se ha llegado a un fallo. En su artículo 22, las resoluciones de trámite deben ser dictadas dentro de 3 días como máximo y pueden ser revocadas de oficio o a solicitud de parte, siempre que no hayan sido consentidas por los interesados. Las resoluciones que se considerarán consentidas si transcurridos 3 días a partir de la notificación no se interpone un recurso. Este punto es importante porque si usted recibe una resolución en la cual usted no está de acuerdo con lo que se ha determinado o se ha resuelto o manifiesta el resuelve de esta resolución, usted tiene un tiempo fatal para poder interponer esa impugnación, esa apelación, porque dice la normativa que si usted no lo da, no lo manifiesta, se da por consentido que es igual a haber aceptado determinada resolución. El artículo 23 manifiesta que las resoluciones definitivas deben de ser dictadas por la mayoría de votos de los miembros del Consejo dentro de los términos señalados por la ley y este reglamento y serán asentadas por el secretario en los registros respectivos, firmándola a todos los miembros del Consejo, aunque alguno de ellos desienta de la mayoría. Vemos aquí que dice la ley que tiene que llevar los registros respectivos y tiene que ser firmado por todos los consejos, independientemente de la forma en que hayan consensuado. Unos podrían haber estado de acuerdo y otros no. Siempre debe de ir firmado. Su artículo 24 dice que si alguno de los miembros del consejo expresa que necesita estudiar con mayor detenimiento el asunto de que se trate, el presidente debe acordar su inclusión en la agenda de la próxima sesión ordinaria para continuar el debate. Las resoluciones respectivas se dictarán dentro del término legal. Es decir, de que hay un plazo, ya la ley de la administración pública lo dice también, que existen plazos, 10 días, 15 días, 20 días, dependiendo el caso que sea. El artículo 25 habla acerca de las resoluciones definitivas del Consejo y dice que las resoluciones definitivas del Consejo deben confirmar, revocar, modificar total o parcialmente las resoluciones de la Dirección General de Servicio Civil o de las autoridades nominadoras en los asuntos que se sometan a su consideración. Interesante lo que dice este artículo, porque deben de ser, por decirlo de alguna manera, objetivas, deben de ser específicas, deben de ser claras. El 26 nos manifiesta que las resoluciones del Consejo deben dictarse en forma clara y precisa, decidiendo con la debida separación todos los puntos alegados por el reclamante. Es decir, que debe de llevar una argumentación clara, precisa, que no sea objeto de impugnación o de reclamo por la parte interesada. El artículo 27 manifiesta que el Consejo debe notificar sus resoluciones a las partes interesadas dentro de los 3 días siguientes a su pronunciamiento con las formalidades legales establecidas. Existe un término el cual debe ser respetado por el Consejo y el cual también debe ser respetado o darse a respetar porque es un derecho que le asiste de las partes.
El 28, de las resoluciones dictadas por el Consejo se dará copia fiel a las partes. Cada una de las partes debe de recibir una copia íntegra de la resolución que ha dictado el Consejo y que incumbe a cada una de las partes, y ellos se pronunciarán si están de acuerdo o están en desacuerdo. El artículo 29, para concluir y posteriormente continuar con lo que sigue de este reglamento, dice que el término para pedir adición o aclaración del fallo será dentro de 48 horas de su notificación, y en cuanto a las apelaciones interpuestas, se estará a lo prescrito en los artículos 50 y 68 de la Ley de Servicio Civil. Es decir, de que para que usted pueda interponer una apelación, debe de recurrir a esta normativa, que es el artículo 50 y 68 de la Ley de Servicio Civil, para ver cómo usted debe de interponer o cómo es el proceso para poder interponer lo que es la apelación. Volvemos a retomar en síntesis lo que dijimos anteriormente sobre los términos. Dice este artículo que son 48 horas, que después de la notificación procede lo que es la apelación. Para poder interponerlo, tiene que recurrir a la normativa previamente mencionada. Que estén bien, un gusto. Esperamos que vayamos aprendiendo poco a poco de lo que vamos comentando aquí.